El pueblo de Villegas, perdido entre montañas y valles que rara vez ven la huella de un viajero, parecía ser un lugar común, o al menos así lo pensaba Santiago cuando llegó allí. La quietud era tan densa que parecía haberse asentado sobre las casas de techos de paja y las calles de tierra, como un manto invisible que sofocaba cualquier intento de ruido. La niebla, que nunca parecía disiparse por completo, cubría cada rincón con una capa gris que tornaba el paisaje familiar en algo distorsionado. El aire, húmedo y espeso, se colaba por cada grieta, mezclándose con el aroma a tierra mojada y hojas secas. La sensación de estar en otro tiempo era palpable, como si el pueblo se hubiera quedado atrapado en una pausa eterna, en la que los relojes no avanzaban y el mundo exterior no existía. Santiago, un joven investigador, llegó allí buscando respuestas. Su hermano había desaparecido en este mismo bosque años atrás, sin dejar rastro, y los pocos que se atrevían a hablar de ello solo susurraban, como si el simple hecho de mencionar el lugar desatara algo peor. Los habitantes, con sus ojos esquivos y sus pasos lentos, parecían ignorarlo, como si él fuera un extranjero del que no se podían fiar. Cada vez que pasaba por una de las pequeñas casas, sentía una mirada clavada en su espalda, aunque nunca lograba ver a nadie. A medida que caminaba hacia la periferia del pueblo, la sensación de estar observado aumentaba. No había viento, pero el murmullo del bosque se filtraba a través de la niebla, un susurro incomprensible que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El bosque, denso y oscuro, lo esperaba, como un enorme vacío que se tragaba todo lo que tocaba. Algo estaba a punto de ocurrir, y Santiago podía sentirlo en los huesos. Esa misma tarde, Santiago decidió adentrarse en el bosque. Sabía que no podía evitarlo. Algo en su interior lo impulsaba a seguir, como si el propio bosque lo estuviera llamando. Salió del pueblo sin rumbo claro, guiado solo por la sensación persistente de que algo lo observaba desde más allá de la niebla. El camino hacia el bosque era empinado, cubierto de raíces gruesas que parecían arrastrarse por el suelo, y los árboles se alzaban tan altos y cercanos que apenas dejaban pasar la luz. La atmósfera era pesada, como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración. A medida que avanzaba, los sonidos del mundo se fueron desvaneciendo lentamente. El crujir de las hojas y el canto de los pájaros se hicieron más distantes, como si se estuvieran alejando de él, y el silencio comenzó a envolverlo. Cada paso sobre la tierra mojada parecía más pesado, como si el bosque tratara de retenerlo, de impedir que continuara su camino. Pero Santiago seguía adelante, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que lo conectara con su hermano, desaparecido hace años. La idea de que pudiera estar cerca de la verdad lo mantenía firme, a pesar de la creciente incomodidad que sentía. De pronto, un destello de luz interrumpió la oscuridad. No era una luz natural, como la de un sol lejano o la luna filtrándose a través de las ramas. Era una luz extraña, flotante, como si surgiera del propio suelo o del agua de un arroyo cercano. Santiago se detuvo en seco, observando con incredulidad. La luz danzaba ante él, como una pequeña estrella, pero en lugar de desaparecer, comenzó a moverse lentamente, deslizándose entre los árboles con una cadencia casi hipnótica. Al principio pensó que podría haber sido un reflejo, algún fenómeno natural que él desconocía, pero algo en el modo en que se desplazaba lo hizo dudar. No podía apartar la vista de ella. La luz se alejó por un momento y Santiago, sin pensarlo, la siguió. Avanzó entre la niebla, con el corazón acelerado.
la mente dividida entre la curiosidad insaciable y la creciente desconfianza. A medida que se acercaba, la luz parecía alejarse, como si quisiera mantener una distancia, siempre visible, pero nunca al alcance. El bosque, antes tan denso y silencioso, comenzó a sentirse aún más sombrío. Los árboles se agruparon de manera extraña, sus troncos torcidos y su follaje cerrado, creando una especie de túnel oscuro hacia el centro del bosque. En su interior, el aire parecía vibrar y Santiago sintió una presión creciente sobre su pecho, como si estuviera respirando bajo el agua. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, la luz se detuvo. Frente a él, la luz suspendida sobre el agua de un pequeño arroyo brillaba con un resplandor antinatural. La superficie del agua, normalmente tranquila, reflejaba la luz con una intensidad cegadora, pero no había fuente alguna que la originara. No era posible. La luz parecía surgir del propio arroyo, como si se tratara de una manifestación que desbordaba lo lógico. La quietud del lugar, antes casi confortante, ahora se volvía inquietante. Santiago podía sentir cómo la niebla se espesaba a su alrededor, envolviéndolo en una capa de frío que calaba hasta los huesos. Por un instante, el aire se volvió irrespirable, como si la atmósfera misma estuviera viciada, cargada con una presión invisible que lo mantenía inmóvil, sin poder retroceder. Su curiosidad se transformó en ansiedad. ¿Qué era eso? ¿Una ilusión? ¿Un reflejo? ¿Un fenómeno natural tan raro que desbordaba su entendimiento? Santiago intentó racionalizarlo, pero la sensación de desconfianza seguía creciendo. Dio un paso hacia el arroyo, extendiendo la mano hacia la luz flotante. La temperatura de la atmósfera parecía cambiar, como si el aire se hubiera vuelto aún más denso, más pesado. A medida que su mano se acercaba, la luz comenzó a alejarse nuevamente, esta vez con mayor rapidez. Santiago, atrapado entre la fascinación y el temor, comenzó a seguirla, incapaz de dejarla escapar. Cuanto más la perseguía, más la luz se desvanecía en la neblina, pero la extraña sensación de que algo más lo observaba se intensificaba. Los murmullos del bosque se hicieron más intensos, como susurros lejanos, apenas perceptibles, pero presentes, como si el bosque entero se hubiera despertado y estuviera comunicándose en una lengua que no podía comprender. La niebla se espesaba aún más, creando una sensación de distorsión en su percepción. Santiago se sintió perdido, atrapado entre las sombras y la luz que parecía jugar con él, burlándose de su desesperada búsqueda de respuestas. Su mente, antes lógica y controlada, comenzaba a tambalear, enfrentándose a la imposibilidad de lo que veía. Cada paso que daba lo sumergía más en un estado de creciente paranoia, como si la misma realidad estuviera comenzando a desmoronarse ante sus ojos. De repente, la luz desapareció por completo. Un vacío abrumador se apoderó de él. El silencio era absoluto. El murmullo de la niebla, que antes parecía estar en todas partes, se detuvo. Santiago quedó inmóvil, respirando con dificultad, sintiendo el peso de la oscuridad a su alrededor. Un miedo primitivo lo invadió, un miedo que no podía identificar, pero que era tan profundo que lo recorrió como un escalofrío. Miró a su alrededor, pero todo lo que veía era la espesura de la niebla y la silueta de los árboles que parecían doblarse hacia él. Algo había cambiado. Ya no estaba solo en el bosque. Había algo más. La duda comenzó a sembrar su mente. ¿Era esto real? ¿Había estado siguiendo algo tangible o se encontraba atrapado en una ilusión de su propio agotamiento mental? Los árboles, que antes le parecían familiares, ahora le parecían extraños, como si no formaran parte del mismo mundo que él.
Su corazón latía con fuerza y sus pasos, vacilantes, lo llevaron de regreso al arroyo. Pero esta vez algo lo detuvo. En el agua, más allá de las sombras, algo brillaba débilmente. Figuras. No eran reflejos ni luces. Eran algo más, algo que no debería estar allí. De repente, una sensación de frío más profundo lo envolvió. No era solo la temperatura, sino una sensación visceral de desasosiego, como si el mundo mismo se estuviera desplazando hacia algo incomprensible. Santiago dio un paso atrás, pero la niebla lo rodeaba como un manto impenetrable. Las luces regresaron, pero esta vez no danzaban. Estaban fijas, como si lo estuvieran esperando. Una corriente de aire helado lo atravesó, y por un momento pudo jurar que escuchó una voz. Algo en su interior le dijo que ya no estaba en control de la situación, que el bosque había comenzado a tomarlo. A medida que sus pensamientos se desmoronaban, Santiago sintió que se deslizaba hacia un abismo, una caída interminable que lo alejaba de su realidad. Cada vez más perdido, comprendió con horror que había algo mucho más grande que él, algo más antiguo que el bosque mismo, observando desde las sombras. Santiago dio un paso atrás, temblando, pero sus pies ya no tocaban la tierra firme del bosque. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando la niebla se levantó, y no fue como la niebla del día anterior, densa y opaca. Esta era más profunda, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, viscoso, y estuviera atrapándolo. Ya no podía ver más allá de unos pocos metros. Un frío que no venía de la temperatura lo invadió, un vacío en su interior que lo consumía sin cesar, como si la niebla misma lo hubiera absorbido. Sus pensamientos se volvieron cada vez más erráticos, entrelazándose, retorciéndose en una espiral interminable. ¿Qué era esta cosa que lo rodeaba? No podía entenderlo. No podía seguir racionalizando lo que estaba sucediendo. Un profundo silencio lo rodeó, un silencio total que se sentía como un peso en su pecho, casi como si algo estuviera presionando su mente. De repente, las luces, esas luces extrañas que había visto en el arroyo, aparecieron ante él nuevamente, pero esta vez no flotaban de la misma manera. Ahora parecían estar suspendidas en el aire, deslizándose lentamente sobre la niebla, formando figuras que no eran humanas, pero que, al mismo tiempo, lo eran. Las luces parpadeaban como ojos que lo observaban desde lo más profundo de la oscuridad. Entonces, todo se distorsionó. La sensación de estar atrapado en un sueño se hizo más fuerte, como si la realidad que conocía se estuviera desmoronando alrededor de él. Los árboles comenzaron a moverse. No se balanceaban con el viento, no. Se doblaban y se alzaban en ángulos imposibles, como si las raíces mismas se retorcieran, desafiando la lógica de la naturaleza. Santiago miró las sombras que se alargaban, distorsionándose hacia lo alto. El bosque se convirtió en una maraña de formas extrañas, de geometrías imposibles que no deberían existir en el mundo que conocía. Podía escuchar voces, susurros que venían de todas partes, pero no eran sonidos humanos. Eran algo más, algo primordial y distante, como si las voces provinieran de una entidad infinita, de un lugar más allá del tiempo. Un pulso comenzó a recorrer la tierra, rítmico, como el latido de un corazón gigantesco que latía bajo sus pies. El suelo temblaba levemente y la niebla comenzó a elevarse, tomando la forma de figuras oscuras que se deslizaban por el aire. Santiago intentó moverse, pero sus piernas estaban pegadas al suelo, como si el propio bosque lo hubiera encarcelado. Y entonces, la visión se volvió aún más confusa y la sensación de descontrol aumentó. Estaba atrapado en un lugar sin forma, una dimensión que no tenía ningún sentido.
Un destello de luz brilló de nuevo, pero esta vez no provenía del arroyo. Era un destello de color indefinido que cambiaba entre tonos de blanco, azul y verde, como una estrella moribunda. La luz flotaba ante él, tan intensa que le quemaba la retina, y en su interior parecía pulsar algo, como si fuera una conciencia, una inteligencia que se manifestaba a través de la luz misma. Santiago extendió la mano, incapaz de evitarlo, como si algo lo controlara. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando tocó la luz. En ese instante, su mente se quebró. Imágenes indescriptibles comenzaron a fluir a través de su conciencia, como si los hilos de la realidad se deshicieran y se reconfiguraran en formas que no pertenecían a su mundo. Vio estrellas colisionando en el vacío, planetas flotando como esferas inalcanzables, y entonces algo mucho más aterrador, una figura gigante, algo colosal, que parecía emerger de la oscuridad de todo lo que había sido, algo que se movía entre dimensiones. No era un ser físico, no tenía forma definida, pero su presencia era inmensa, abrumadora, más allá de la comprensión humana. Era una entidad, una conciencia antigua, que se extendía a lo largo del cosmos, más allá de cualquier tiempo o espacio. Nosotros, los observadores, resonó una voz, no en su oído, sino en su mente, como un eco que atravesaba las capas de su realidad. No puedes comprender lo que somos, pero lo sientes, porque también formas parte de esto. El tiempo no es lo que crees, la vida es solo una fase pasajera, y tú, pequeño ser, eres solo un pensamiento fugaz en nuestra vasta existencia. Las palabras no tenían sentido, pero al mismo tiempo, cada una resonaba con una verdad tan profunda que se clavaba en su alma, desgarrando todo lo que había sido antes. La luz parpadeó y de nuevo las imágenes llegaron, aún más abrumadoras. Santiago vio la historia de su vida, pero no como la recordaba. La vio desde el principio, en espiral, multiplicada infinitamente, como si él mismo fuera una manifestación de algo mucho más grande. La realidad misma parecía desbordarse, fusionándose con algo mucho más allá de lo físico, un caos cósmico donde las leyes del tiempo y el espacio se volvían irrelevantes. De repente, los árboles, los sonidos, la niebla, todo desapareció. Santiago ya no estaba en el bosque, estaba en otro lugar. En una vasta oscuridad, flotaba en el vacío, pero no podía ver nada, solo sentirlo. Estaba atrapado en un espacio donde ni el tiempo ni la lógica existían, donde no había pasado ni futuro, solo una eterna expansión. La luz de la entidad lo rodeaba, pero ahora no era una luz cálida, era fría, hiriente, como si absorbiera todo lo que quedaba de él, cada fragmento de su humanidad. Él ya no era solo un hombre, ya no era solo Santiago. Se sentía como si su propia conciencia estuviera desmoronándose, desgarrándose en mil pedazos, fusionándose con algo mucho más grande, mucho más antiguo. El conocimiento no es un regalo humano, continuó la voz, pero ahora resonó con una intensidad aún mayor, como si el universo mismo estuviera hablando a través de ella. El conocimiento es una maldición. Todo lo que sabes es una ilusión. La vida es un ciclo que se repite una y otra vez, y cada uno de ustedes es solo una chispa fugaz que se apaga en el vasto mar de la oscuridad. Santiago gritó, pero su grito no salió de su boca. No había cuerpo, no había garganta, solo una conciencia flotante, suspendida en una nada infinita. Sentía que su mente se disolvía, que estaba siendo arrastrado por la corriente del vacío cósmico. Cada pensamiento, cada fragmento de su identidad se deshacía, se evaporaba, como si nunca hubiera existido. La luz pulsó una última vez, y en su resplandor, una visión aterradora se formó. Vio a su hermano, pero no como lo recordaba. Lo vio atrapado,
como una sombra, una figura indistinta que ya no era humana. En su rostro no había reconocimiento, solo vacío. No había más respuestas, solo más preguntas, más dolor, más angustia. Santiago comprendió finalmente lo que nunca había querido entender. Su hermano y él mismo eran solo piezas de un juego cósmico, marionetas en un escenario más grande que el universo. El último destello de luz lo envolvió y en su mente retumbó la última verdad que no podría olvidar jamás. Todo lo que ves es solo un reflejo. La realidad es una ilusión y todo lo que te rodea es solo el vacío. Y entonces el abismo lo tragó. El silencio, aquel silencio que antes había sido opresivo, ahora era aún más profundo, más absoluto. Santiago despertó, o al menos creyó haberlo hecho, aunque no podía estar seguro. Estaba de vuelta en el bosque, pero todo parecía diferente. El aire era pesado, como si contuviera la misma oscuridad que lo había envuelto antes, y la niebla no era simplemente una niebla. Ahora tenía una textura tangible, como un lienzo que cubría el mundo entero. Los árboles, deformados en formas extrañas, se alzaban hacia un cielo que no era ni de día ni de noche, sino un gris muerto, sin esperanza de amanecer. El arroyo, que antes parecía tan familiar, ya no tenía agua. Solo quedaba un lecho seco, sus piedras desnudas y agrietadas, como si el tiempo mismo hubiera abandonado ese lugar. Santiago dio un paso hacia adelante, sintiendo como sus pies no tocaban el suelo, como si caminara sobre una capa fina, crujiente, que podría romperse en cualquier momento. Sus movimientos eran pesados, como si la misma atmósfera lo estuviera manteniendo atrapado. Miró hacia atrás, pero no pudo ver el pueblo. No sabía si lo había dejado atrás o si simplemente ya no existía. En su mente, los recuerdos de la gente, de las casas, de las calles que antes había conocido, se desmoronaban como polvo. Él ya no era el mismo hombre que había entrado en el bosque. Algo había cambiado, algo había sido arrancado de su ser, dejándolo vacío, hueco. Los ecos de las voces que había escuchado, las figuras que había visto, las revelaciones que lo habían atravesado, todo eso giraba en su mente en un torbellino de fragmentos incompletos. Su cuerpo ya no sentía el frío de la niebla, pero había algo en su interior que lo helaba. La comprensión de que ya no podía regresar, de que el conocimiento que había adquirido era demasiado grande, demasiado vasto para ser contenido. La realidad misma se había desmoronado y él no tenía cabida en ella. Santiago se quedó parado en medio de ese vacío, mirando a su alrededor, sin saber si estaba soñando o si todo lo que había experimentado era la última revelación de un universo que lo había arrastrado. Ya no sentía miedo ni desesperación, solo una vaga comprensión de lo que había sucedido. El bosque, el arroyo, el vacío, todo era parte de algo mucho mayor, algo que no podía ser comprendido por un ser humano. Y sin embargo, él lo había tocado. Había cruzado esa frontera y había mirado más allá, donde la comprensión y la ignorancia se fundían en un solo ser, una sola existencia. A lo lejos, el sonido de un susurro volvió a envolverlo, pero esta vez no era el susurro del bosque. Era algo más, algo antiguo, una vibración que emanaba de su interior, como si la propia verdad estuviera hablándole desde el centro de su mente. No podía comprender las palabras, solo el eco de una voz que lo arrastraba hacia algo más grande, más infinito, algo que no podía ver, pero que lo observaba constantemente, esperando. La percepción de su entorno comenzaba a fragmentarse de nuevo. Las figuras de las sombras, aquellas que lo habían acechado durante su descenso, comenzaron a materializarse nuevamente, pero ahora no tenían forma.
Eran solo destellos, remolinos de oscuridad que se deslizaban por el aire, moviéndose de una manera que no debería ser posible. Santiago intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Sus labios no se movían y su garganta parecía estar vacía. La misma realidad lo había silenciado, como si lo estuviera despojando de su humanidad, de su ser. Sin embargo, no sentía arrepentimiento. El miedo ya no tenía poder sobre él. En su lugar, una extraña paz lo invadió, como si la aceptación fuera el último paso hacia lo inevitable. Sabía que no podía escapar, que no había nada fuera de ese vacío que ahora ocupaba su mente. El conocimiento lo había transformado, lo había despojado de todo lo que una vez había sido real, y en su lugar quedaba una conciencia que ya no podía distinguir entre lo que había sido y lo que era. El paisaje a su alrededor comenzó a cambiar de nuevo, pero no hacia un futuro, sino hacia un pasado. Los árboles se retorcían, desaparecían y reaparecían, como si el tiempo mismo fuera una ilusión, como si las capas de realidad estuvieran flotando sobre él, entrelazándose y desmoronándose. Santiago miró al frente, pero no podía reconocer lo que veía. El bosque se disolvía en la niebla y las sombras que lo habitaban ya no eran solo formas, ahora eran partes de él, manifestaciones de lo que había aprendido, de lo que había visto más allá del velo de la comprensión humana. Cuando finalmente levantó la mirada, el cielo ya no era el mismo. No había estrellas, no había sol ni luna, solo un vacío infinito, un espacio más allá de los límites del pensamiento. Santiago entendió, con una claridad espantosa, que ya no había retorno. No podía regresar al mundo de antes. Lo que había presenciado, lo que había tocado, era algo que no podía ser olvidado. El vacío cósmico lo rodeaba y él ahora era parte de él. Ya no era humano, era algo más, algo perdido en la inmensidad de un universo indescifrable, algo que ya no pertenecía al tiempo, ni al espacio, ni a la realidad. Y mientras la niebla lo rodeaba por completo, Santiago se disolvió en ella, como una sombra que se desvanece al primer rayo de luz. La revelación lo había consumido, pero la historia no terminó allí. El vacío permaneció, persistente, esperando a aquellos que, como él, osaran mirar más allá. Y en el lejano susurro de la niebla, una nueva pregunta nació, destinada a nadie en particular. ¿Qué es lo que realmente vemos cuando cerramos los ojos? ¿Y qué es lo que tememos cuando nos atrevemos a abrirlos?